a decir dónde queda, porque si me dice voy ahí y la voy a arruinar, me dice. Porque la iglesia, como en la iglesia, los que nos reunimos en la iglesia, el problema es que somos terrícolas, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Mauricio? Somos terrícolas, ¿verdad? Como somos terrícolas, ciertamente somos perdonados, lavados con la sangre de Cristo, pero no dejamos de ser terrícolas. Entonces en la iglesia, allá en Antioquía de Siria, tampoco era la iglesia perfecta. Y ahí en esa iglesia surgió un problema. Se suscitó en la iglesia un problema grave. Este problema era grave. Dice que venían algunos de Judea, de allá de la iglesia de Jerusalén, venían y les enseñaban una cosa distinta. O sea, surgió una nueva doctrina, una enseñanza distinta a la que la iglesia estaba recibiendo de los apóstoles. Y esos que venían de allá les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este fue un problema serio. Esta doctrina lo que hacía era que obligaba a los hermanos, a los que se convertían al Señor, los obligaba a que guardaran todo el ritual de la ley de Moisés. Que no era suficiente la gracia salvadora de Cristo, que no era suficiente poner la fe en Cristo Jesús para ser salvos, sino que necesitaban, les decían, guardar todos estos rudimentos de la ley mosaica, y que era necesario entonces que se circuncidaran. En este punto, hermanos, la Escritura hace para nosotros un llamado a cada uno de nosotros como iglesia. La Escritura nos llama entonces a meditar bien en lo que hemos sido enseñados. Ustedes y yo hemos sido enseñados por años en la sana doctrina, hermanos. Yo tengo, por la misericordia de Dios, 16 años de pertenecer a esta congregación. Y cuando yo oí, antes de pertenecer a esta congregación, yo oí un mensaje de nuestro pastor Mauricio, cuando estaba la iglesia allá, ustedes saben, allá por el Colegio Bautista. Y lo tengo grabado en mi mente. Ese mensaje, esas palabras, hace más de 16 años, me grabé ese mensaje y lo tengo en mí. Y decía, ¿cómo quisiera yo oír más de esa palabra? Decía yo, en ese tiempo. Entonces hemos sido enseñados en la sana doctrina, pero algunas veces, no como iglesia solamente Oasis, pero como iglesia cristiana en general, hemos sido turbados, han llegado a nosotros enseñanzas diferentes, y que a veces nosotros, sin proponérnoslo, le damos cabida en nuestras vidas. Hemos querido, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía por rey al Dios Todopoderoso. Él era su rey. Pero ellos no estaban conformes con tener al Creador del universo como su rey. Ellos querían un rey terrenal. ¿Por qué querían un rey terrenal? Únicamente porque querían estar igual que las demás naciones. No, es que queremos un rey así como los demás. No había otra razón. Querían ser como los demás. Lo que sucede a veces, hermanos, es que nosotros tenemos la palabra, tenemos la sana doctrina, pero de repente a nuestros oídos llegan sonidos que nos dicen: mira, la iglesia tal tiene un pastor que pega 3 brincos, y cuando brinca y grita, todos ahí decimos aleluya. Y nosotros, ¿por qué no tenemos uno así, verdad? Uno que pegue 3 brincos aquí, ¿verdad? Y que salte. Y bueno, mire, un día me dice un hermano de otra congregación, por supuesto. Ay, hermano, me dice, ya se imagina lo que me dice este hermano. Me dice: hermano, yo, me dice, ese es mi pastor que tengo, ese es mi pastor, me dice, pero me lo dijo con una sonrisa como que si era un ángel el pastor que él tenía. Me dijo: ese es mi pastor, es divertidísimo, me dijo. Mire, me dijo, cuando él predica, si uno hasta se orina, me dice. Se puede imaginar, hermano, cada vez que él predica, porque nos divierte, se orina, pero de la risa que les daba de todo lo que les decía. Eso es lo que me estaba diciendo. ¿Ya se imagina, hermano?
Que cada vez que predicara el Hermito aquí nos orináramos, ¿verdad? ¿Cómo apestar a esto aquí? ¿Se imagina? Pero hermanos, nosotros no necesitamos pastores chistosos, pastores que nos prediquen la sana doctrina, es lo que nosotros necesitamos, y eso tenemos, que nos prediquen a Jesucristo crucificado, que nos prediquen la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Nosotros no necesitamos pastores que brinquen aquí y que nos cuenten chistes, pero muchas veces oímos en la radio, oímos en algún medio que esas cosas pasan y decimos, ¿por qué nosotros no tenemos eso también aquí? ¿Se imagina usted algo de Hermito soplándonos a todos aquí, hermano? ¿No se lo ha imaginado usted? Con un ventilador tal vez, ¿verdad, hermano? Que nos hiciera y que todos cayéramos. Así queremos algunos de nosotros a veces, hermano. Cosas que la palabra no dice que hay que enseñar. La Biblia no dice cosas así. Así ocurría en aquellos tiempos. Así como en ese tiempo, también ahora. Encontramos líderes, encontramos ministros que sí dicen que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Sí lo dicen, así lo aseguran, pero con sus palabras dicen lo contrario, enseñan lo contrario, dicen que creen en la Escritura, pero a la hora de enseñarla están diciendo cosas diferentes. La Biblia no dice, por ejemplo, reclámalo. La Biblia no dice que nosotros digamos, decláralo ya, que así es, que la bicicleta la querés roja y que tenga 6 llantas. Eso no dice la Escritura. No es lo que dice la palabra, hermanos. Y eso tiene problemas serios. ¿Sabía usted que de repente hay un enfermo, por ejemplo, un enfermo con una enfermedad terminal, a quien Dios ha decidido llevárselo para estar con él? Y no todos nos tenemos que ir con él un día, pues, hermanos. Pero le dice al hermano, usted confiéselo, usted decláralo, yo estoy sano, esa enfermedad se fue, ya no existe más, declárelo, dígalo, y así va a ser. ¿Qué pasa cuando el Señor en su soberana voluntad decide llevarse al hermano? Porque Él lo quiere tener con Él allá. ¿Qué pasa entonces? Los hijos, la esposa, la familia que oyó, que estaba confesando y que estaba diciendo, ya estoy sano, no tengo nada, y ven que se muere, ¿qué pasa? Viene sobre ellos rencor contra Dios quizá, amargura quizá, odio contra el Evangelio quizá, porque se les ha mentido, se les ha dicho algo que no es escritural. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hemos sido justificados por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que su justicia, Él nos la transfirió a nosotros, nos imputó su justicia y por eso somos justos ahora nosotros. No porque hayamos pagado nada por ello, no porque hayamos hecho obra alguna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la Escritura, en lo cual anduvieron en otro tiempo extraviados. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Por la fe en el Hijo de Dios somos salvos, no por costumbres, no porque sigamos un ritual, por nada de eso. Eso es lo que la palabra nos dice aquí. Hermanos, la Biblia dice también en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 20, a la ley y el testimonio, si no dijesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, hermano. Si la gente, si los líderes y los predicadores no lo hacen conforme a la Escritura, dice aquí el profeta Isaías, es porque no les ha amanecido todavía, hermano. Allá donde nos congregábamos antes, para decirlo con más claridad, en la iglesia católica, allá, hermanos, la creencia es que usted debe ir haciendo buenas obras. Y que a medida que se van acumulando esas buenas obras y usted va sumando,
más buenas obras, llega un momento en que Dios las capitaliza y dice que ya es suficiente, que ya está usted apto para obtener la salvación. ¿Ha visto usted, hermano? Eso no es lo que la Escritura dice. Una salvación así sería entonces comprada, sería ganada por mérito propio, porque hemos hecho algún esfuerzo para obtenerla. Pero la palabra dice que no es así. No es por obras para que nadie se gloríe, dice, sino que nuestra salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, estos judaizantes, como se les llama, a estos que iban a enseñar una doctrina diferente a los hermanos, a la iglesia de Antioquía, se aferraban ellos al exclusivismo de su ley. Se aferraban ellos al nacionalismo. Estaban ellos aferrados a las cosas, a las costumbres de la ley. Habían abrazado la doctrina de Cristo, habían abrazado la fe, pero aún habiendo abrazado la fe, se mantenían celosos en guardar la ley de Moisés. Y hermanos, también esto ocurre con nosotros como cristianos hoy día. Nos convertimos a Cristo, venimos al Señor, pero quizás no hemos terminado de nacer, hermanos. Como si no hemos nacido totalmente. Porque vivimos todavía, hermanos, aferrados a costumbres que practicábamos antes, cuando estábamos allá en nuestros delitos y pecados. Nos aferramos todavía a costumbres que son paganas. Muchas de ellas son costumbres que practica la Iglesia Católica. Por ejemplo, si usted va a la casa de muchos de los hermanos de las iglesias cristianas hoy día, usted va a encontrar, por ejemplo, el nacimiento. Ya me metí en un lío, hermano. ¿Es pecado tener el nacimiento? No. Usted no se va a ir al infierno porque ponga el nacimiento. Pero ¿dónde dice la Escritura? Como dijo allá en el tiempo antiguo, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué haces este ritual? ¿Por qué es que comes este pan sin levadura? ¿Por qué lo haces de esta manera? Vos le vas a responder, ¿cómo le vas a responder? Porque Jehová, el Dios de Israel, nos sacó con brazo poderoso, con brazo fuerte, con brazo extendido, nos sacó de Egipto a una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando la Escritura dice, prepara ahí la vaquita y el torito, ¿verdad? Y el muñequito, y cuando tus hijos te pregunten, ¿y eso por qué? Bueno, es que esto dijo el Señor ahí en la palabra que lo hiciéramos. Eso no dice la Escritura. Son costumbres que traemos, que no son graves como esto que estamos viendo aquí, enseñando una doctrina diferente, pero son costumbres. En la mayoría de los hogares cristianos tenemos el arbolito de Navidad, ¿no es cierto? ¿Es pecado? No, no es pecado. Pero ¿conoce usted el origen de esa costumbre? ¿Sabe de dónde viene eso? ¿Sabe quién se inventó el arbolito de Navidad? ¿Por qué tendríamos nosotros, como hijos de Dios, que estar siguiendo una costumbre que no es bíblica? Y si nos vamos más allá, no vuelvo a predicar aquí, hermano. Sí, hermano. Porque nosotros estamos, muchas veces nos han minado, o sea, el mundo, las costumbres antiguas como que han permeado la iglesia, han penetrado y se han convertido en costumbres nuevamente a nosotros. Hace unos 3 años o 4, ¿de acuerdo? Fuimos con el hermano Mito a Washington, ¿verdad, hermano? Me llevó el hermano, fíjese, yo quiero que me lleve otra vez, pero no lo he logrado todavía. Y fuimos a un evento, una gran congregación en Estados Unidos. Pues ahí estuvimos unos días extraordinarios, pero empecé a ver yo una moda que a mí no me cuadraba, fíjense. Pero dije yo, pues son los gringos, dije yo, así va dentro de mí, no lo dije a nadie, ¿verdad? Sino que ellos son así, ¿verdad? Y es que los predicadores subían aquí, a este lugar, con su camisa manga larga, pero de fuera, así por encima, a predicar la palabra.
Yo creo que no le dije al hermano Mito porque me podía regañar, ¿verdad? Creo que no se lo dije, pero lo miraba. Pero esa es una moda que viven ellos allá, que la han tenido. Pero ¿sabe qué? Ya está llegando aquí, fíjese. ¿Cuál es la razón si nosotros aquí nunca hemos andado así cuando nos vestimos formalmente? Nos metemos la camisa dentro de la pretina del pantalón para andar formales, ya no digamos para subir aquí. ¿Qué haría usted si el hermano Mauricio, hermano Mito, sube aquí un día con la camisa de fuera por aquí? Lo bajamos, ¿verdad, hermano? ¿Es pecado eso? No, no es pecado. Pero son costumbres, son modas que vienen. Un día iba yo por el parqueo de una iglesia, de otra, no de aquí, de otra. Y entonces fíjense que me dio no sé qué, lo que vi me dio no sé qué. Vi una hermana ya de algo de recorrido, algo de kilometraje ya, hermano, no estaba tan bicha, fíjense. Una hermana ya con un recorrido más o menos considerable. Y la pobrecita hermana andaba con unos zapatos, con unos tacones de esta altura, hermano. Unas trancas tremendas que andaba la hermana. Y como no los podía manejar, porque ella ya con sus abriles, ¿verdad? Las hipotas pues pueden, ¿verdad? Y si se caen no se quiebran sus huesitos. Pero ella, entonces como no los podía manejar, iba buscando dónde poner el pie y caminaba de esta manera y parecía cotorro en lámina caliente, ¿verdad? Y caminaba y no hallaba dónde poner los pies. ¿Por qué una hija de Dios tiene que andar incómoda solo por guardar una moda, hermano? ¿Por qué tendría que hacer? Nosotros no necesitamos impresionar a nadie, hermanos, con la moda. Nosotros al único que necesitamos impresionar es a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Y para impresionarlo a Él, solo tenemos que adorarlo y decirle: papito, te amo, tú eres mi Señor. Es la manera como podemos impresionarlo a Él. ¿Por qué vamos a estar impresionando a la gente? Las hermanas pues ya tienen impresionado a su esposo, ¿verdad? Ya, ese ya está. Y ellas nos tienen impresionados a nosotros también. Hoy que me venía para acá, me dice mi esposa: wow, me dijo, cuando me vio, fíjese, la tengo impresionada, fíjese. Como no está aquí, me la estoy diciendo. Wow, qué mango, dijo, fíjese, así, ya le aumenté, hermano, ya le aumenté. Es aumento, hermano. Pero hermano, nosotros, los hijos de Dios, con el único con quien deseamos quedar bien es con nuestro Salvador, hermano. Venir a Él y adorarlo, con eso podemos agradarlo. Meternos en su presencia, en la adoración, con eso agradamos a nuestro Dios. Pero no tenemos por qué andar nosotros, hermanos, metidos en modas, como el mundo hace. Ya estamos convertidos, ya recibimos a Cristo, ya somos de Él. Tenemos que ser, dice la Escritura, que nosotros somos un pueblo apartado para Él. Mas vosotros, dice la Escritura, sois ¿qué? ¿Qué, hermanos? Nación santa, real sacerdocio, pueblo ¿cómo? Adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros, hermano. Pero bien, esto es lo que pasó ahí. ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Miren la sabiduría de los apóstoles, la sabiduría de aquellos hombres. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, no fue una cosa fácil, fue una contienda fuerte la que ellos tuvieron con aquellos judaizantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Los apóstoles se percataron de inmediato del problema que estaba ocurriendo, hermanos. Se dieron cuenta de que el problema era grave. ¿Por qué el problema era grave, hermanos? Porque se estaba atentando contra la salvación de los hermanos que habían creído en Cristo como Salvador. Y cuando se trata de la salvación de nuestras almas, hermanos,
Eso es un punto realmente delicado. Es algo que no se puede negociar de ninguna manera. Cuando se trata de nuestra salvación, no hay negocio que hacer. En este punto, hermanos, yo creo que los líderes, los pastores y líderes, tenemos que ser intransigentes, hermano. Esa palabra no es bonita, ¿verdad? Que le digan a uno así. Pero en cuanto a esto, yo creo que nosotros tenemos que ser intransigentes. Esto no se puede negociar. Este es un tema delicado. No se puede ni debe ser negociable. Hay cosas, hermanos, en el quehacer de nuestra vida como cristianos que no se pueden negociar. Uno de esos podría ser, por ejemplo, la salvación de nuestros hijos. Eso usted no lo puede negociar con nadie. Aquí no hay cuestiones que dámelo, mira que yo lo voy a hacer rico, que yo, mire, cuando yo estaba chiquito, fíjese que como era bien bonito, ya dije, ¿verdad? Entonces, fíjese que una señora que tenía cafetales, fíjese, fincas, fíjese que le decía a mi mamá, dame el niño, le decía, fíjese, dámelo, le decía, mira, yo ya me voy a morir, todas estas fincas van a ser de él, le decía, fuera finquero yo, fíjese. Pero mi mamá, que era una mujer cristiana, que era una mujer de Dios, y que de alguna manera quiso transmitirme el mensaje, y que ella oraba todos los días, cuando yo andaba perdido sin Cristo, para que yo fuera salvo. Ella dijo, no, yo prefiero que sea pobre, pero que sea salvo, dijo mi madre. No, él va a tener fincas, pero se va a perder, porque aquellas señoras eran, bueno, ya usted se puede imaginar. Entonces estas cosas, hermano, no se pueden negociar. Y entonces dice aquí que los apóstoles opusieron resistencia con gran firmeza ante los judaizantes. Tuvieron, dice, con ellos una discusión no pequeña, una gran discusión. Ellos sabían, hermanos, que Cristo había venido para liberarlos del yugo de la esclavitud de la ley. Ellos sabían que la razón de la venida del Señor era para que no estuvieran ya más bajo esclavitud, bajo la ley. ¿Cómo es que ahora entonces iban a venir a decirle a la gente lo contrario? Ellos le habían estado predicando a los gentiles en todo lugar donde habían andado. Le estaban predicando la salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que le habían estado enseñando a la gente. Y ahora venían estos judaizantes a decirles lo contrario. Que si bien es cierto, podían ser salvos por la fe, pero que además de eso necesitaban ser circuncidados. ¿Cómo iban los apóstoles después a llegar y decirles, miren, fíjense que nos equivocamos, ¿verdad? No era así como les habíamos dicho. Fíjense que no se trata solamente de eso, sino que hay que agregarle algo más. Eso no se puede, hermano. Eso solo se mira en mi universo, ¿verdad, hermanos? Solo ahí es donde se dice, miren, que nos equivocamos, no era así la cosa, ¿verdad? Era de otro modo. Pero aquí no, hermanos. Los hermanos habían enseñado la sana doctrina, la salvación por la gracia y por la fe en Cristo Jesús, y no iban a venir ahora a contarles otro cuento. Así que opusieron, dice la Escritura, resistencia. Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros pastores, nos ha dado hombres de Dios que velan por el cuidado de nuestras almas. Hemos recibido la palabra, hemos recibido la sana doctrina y nunca permitirían que una enseñanza errónea llegara a nuestras vidas. Hemos sido bendecidos, hermano, con esta palabra. Y el apóstol Pablo dice aquí en su segunda epístola, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirada por el Espíritu Santo es la que nosotros recibimos en esta iglesia semana tras semana. Esa es la palabra que nos nutre, que nos alimenta. No necesitamos agregarle nada más a la Escritura. No necesitamos una nueva revelación, que venga alguien a decirnos, mira, Dios me ha revelado una cosa distinta a la que está ahí en la Biblia. Es una cosa nueva, nunca antes vista. No necesitamos nada de eso, hermano. Cuando la Biblia habla, Dios habla, hermanos. Y cuando Dios habla, todo el mundo debe callar, hermanos.
Entonces, en este sentido, nosotros tenemos esta bendición, y que el Señor nos libre de un día poder anunciar, poder predicar una palabra diferente. El deseo de nuestros corazones siempre y nuestra convicción será y seguirá siendo que la palabra, solamente la palabra, sea la única fuente en la cual nosotros vamos a inspirarnos para predicar la palabra. Solamente la Escritura, la Biblia, solamente ella es la palabra de Dios. Hermanos, esto quizá pudiera llevarnos a nosotros a recordar algunas cosas que anteriormente se nos han enseñado. Quizá pudiera llevarnos esto a meditar en la palabra que hemos recibido y en que quizá, hermanos, en algún momento determinado de nuestra vida hemos pensado que necesitamos una palabra diferente. ¿Cómo terminó entonces o cómo sanó la iglesia esta herida profunda que le habían causado los judaizantes? Miren lo que pasó. Versículo 2 en la siguiente parte. Vamos a leerlo todo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión, una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, una cosa sabia que los hermanos hicieron en esta ocasión: se consultó a los apóstoles. Se encomendó que estos hermanos y otros más fuesen a la iglesia madre, digámoslo de esa manera, a Jerusalén, a consultar, a ver qué es lo que estaba pasando. Ellos querían saber si de la iglesia de Jerusalén se les había dado instrucciones a estos judaizantes para que llegaran a enseñarles algo diferente de lo que ellos habían recibido. Y encontramos ahí el resultado, es que ninguna instrucción había sido dada por la iglesia de Jerusalén. En el mismo capítulo 15 y en el versículo 24 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales, ¿qué dice?, no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Hermanos, esto produjo en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Antioquía una unidad mayor, un acercamiento mayor. Esto hizo que los hermanos miembros de la iglesia de Antioquía de Siria tuvieran la certeza de que tenían el respaldo de los apóstoles que caminaron junto con el Señor Jesucristo, que anduvieron con Él, que fueron sus discípulos, que anduvieron de cerca con el Señor. Y esto trajo madurez a la iglesia y trajo contentamiento a todos los hermanos que se congregaban ahí. Hermanos, esto nos deja hoy a nosotros una gran lección. Debemos ser una iglesia agradecida. El Señor nos ha mandado su palabra, nos ha mandado su sana enseñanza, nos ha mandado siervos de Dios que dedican tiempo a preparar esa palabra para que nos llegue a nosotros y que sea un aliciente para nuestra vida, hermanos. Debemos de estar agradecidos, debemos de estar contentos, y nunca en nosotros haya un pensamiento, como lo ha habido quizá en otras personas, de decir: bueno, yo he oído ahí en la radio, yo he visto ahí las cosas que hacen, yo he visto cómo hacen las cosas y quisieran algo semejante en nosotros. Nos da una gran lección y nos dice: seamos agradecidos. Reconocer también que necesitamos el consejo de nuestros pastores y nuestros líderes. Que no actuemos por cuenta propia cuando un problema se suscita en nuestras vidas, especialmente si fuera un problema como este, un problema de doctrina. Si llega, por ejemplo, alguien a enseñarnos una doctrina diferente, el apóstol decía: si alguno o nosotros mismos venimos a enseñarles a ustedes una palabra distinta a la que ya les hemos dicho, ¿qué dice la Escritura? Sea anatema.
haya maldición ahí? ¿Por qué no vamos a enseñar nosotros una palabra distinta a la que está aquí escrita? Hermanos, esta noche quisiera yo hacerles una pregunta a todos ustedes y hacérmela a mí mismo. ¿Qué tanto hemos entendido nosotros el Evangelio de Jesucristo de verdad? ¿Qué tanto hemos comprendido lo que es en sí la salvación? Porque si nosotros todavía guardamos costumbres de las que teníamos antes en nuestra antigua vida, hemos abrazado la ley, hemos abrazado la gracia, hemos abrazado a Cristo, nos hemos convertido a Él, vivimos para Él, pero todavía quizá hay en nuestras casas, todavía guardamos ahí en nuestros hogares cosas, objetos, canciones, discos, qué sé yo, de lo que practicábamos antiguamente. ¿Qué tanto hemos entendido entonces la salvación? ¿Qué tanto hemos comprendido la razón, el por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, vino un día a nacer de una virgen? Este tiempo de Navidad que le llamamos es un tiempo para reflexionar en ello, como nuestro hermano Mito lo decía al principio. Es un tiempo para decir verdaderamente, celebro yo esta época porque todo el mundo la celebra y porque todos hacen algarabía y ponen música y compran regalos y hacen esto. O lo celebro porque me acuerdo que en un tiempo como este Jesús nació en mi vida. No que Jesús haya nacido en Navidad quizá, pero recordar ese tiempo, ese día en que Él vino y nació en nuestros corazones y comenzó en nosotros una nueva vida. ¿Qué tanto hemos entendido el Evangelio, hermano? Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo es mi vida después que yo me voy de la reunión de los domingos y los miércoles? ¿Cómo es mi vida en la calle? ¿Cómo es mi vida en la casa? ¿Cómo es mi vida con mi cónyuge, con mis hijos? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida cuando nadie me está viendo? Cuando no estoy bajo el ojo de los hermanos o de los pastores. ¿Cómo vivo yo allá afuera? ¿Qué practico? ¿Qué digo? ¿Cómo me muevo yo en medio de mis amistades? Es un tiempo para poder reflexionar, para decir qué tanto he entendido yo de verdad el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué tan fortalecido estoy yo? Pregúntese usted mismo. ¿Qué tan fortalecido estoy para repeler los ataques del maligno que llegan constantemente a mi vida? En esta época en especial, hermanos, en esta época de fin de año somos objeto de constantes ataques del maligno, del enemigo, para que dejemos la gracia de Dios y vayamos tras las enseñanzas antiguas que teníamos. Llegamos a una casa, incluso a la casa de nuestra propia familia, me ha pasado a mí. Hemos llegado a la casa de la familia de mi esposa, que es mi familia también ahora. Y ellos mismos han insistido muchas veces en que yo participe de sus cosas en estas festividades, como se les llama, de Navidad o de fin de año. Y me han dicho, si tú no, ¿y qué te regaña el pastor, no? Cosas como esas le dicen a uno, si no te está viendo, ¿y qué te va a decir? Y somos constantemente, hermanos, atacados a pecar contra nuestro Dios y a guardar costumbres que son costumbres del mundo. Hermanos, esta es una noche para poder venir y decirle, Señor, necesito tu fuerza, necesito tu fortaleza, necesito que tú me llenes, que tú me ayudes, que me des la fuerza para poder decir no a todo aquello que se presenta y que me quiere apartar de ti. Mientras nuestros hermanos que ministran la alabanza puedan venir, vamos a ponernos en pie un momento, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a decirle, Señor, verdaderamente estoy agradecido contigo. Verdaderamente, Señor, tengo gratitud contigo, porque he recibido tu palabra, he recibido la sana doctrina, he recibido tu enseñanza. He entendido el Evangelio. He entendido el por qué tú un día viniste. ¿Por qué dejaste tu trono de gloria un día? ¿Por qué te convertiste